Amados hermanos, buenos días, Dios les bendiga, un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Espero en el Señor que en esta mañana estén ustedes preparando sus corazones, sus mentes, para dirigirnos hacia ese lugar de reunión donde como pueblo de Dios vamos a honrar y glorificar el nombre de Él. Espero en el Señor que cada uno de nosotros tenga ese entusiasmo y esa preparación adecuada para poder llevar a cabo los mandamientos que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Pero antes de que eso ocurra, quiero invitarles a que reflexionemos un poco acerca de la importancia que tiene en la palabra de Dios el retrato de un verdadero cristiano. En la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, en el versículo 19, dice allí la escritura: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Importante estas palabras que el apóstol Pablo refiere a la iglesia en Éfeso. Dice allí a los cristianos y a nosotros también que ya no somos nosotros extranjeros, desconocidos para Dios, sino más bien conciudadanos de los santos y miembros como tal de la familia de Dios. Hacer un examen concienzudo hoy a través de la palabra de si estamos logrando nosotros ser esos verdaderos cristianos es importante para nuestra vida espiritual. Hay que recordar cada uno de esos mensajes impartidos donde vemos nosotros la necesidad de examinarnos, de vernos hacia el interior y entender si estamos haciendo las cosas conforme a lo que Dios espera. Hay una gran invitación para el día de hoy y es empezar a vernos nosotros a través del espejo de la palabra de Dios y descubrir si los frutos que nosotros estamos produciendo pues son dignos de los hijos de Dios. Hay que recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo: por sus frutos los conoceréis. Así que examinarnos a la luz de la Biblia es necesario para así poder nosotros tener una buena salud espiritual y estar en la posición adecuada ante la presencia de Dios. Antes de ver un retrato equivocado que quiero traerles a ustedes en esta mañana, hay que recordar esa gran bendición que tenemos nosotros de pertenecer a la iglesia del Señor. Todos hemos sido rescatados, hemos sido bautizados, sumergidos en agua para el perdón de pecados y hemos sido añadidos a la iglesia del Señor. Eso es una gran bendición que tenemos nosotros y que lo vemos nosotros a lo largo de las Sagradas Escrituras. Ser parte de la familia del Señor es una gran bendición. No estamos solos, es algo que nosotros tenemos que entender. No estamos solos. Tenemos hermanos, tenemos compañerismo y tenemos cuidado mutuo. Tenemos personas a quienes les importamos y que cuando estamos en alguna dificultad o estamos en alguna lucha o en alguna enfermedad, hay hermanos que oran por nosotros, que nos cuidan, que se preocupan por nosotros. Y esto es una de las grandes bendiciones de ser parte de la familia de Dios. Como ya lo mencioné, somos conciudadanos, como lo enseña Pablo a la iglesia en Éfeso, miembros de la familia de Dios. También el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Galacia, les dice que debemos de hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, la pregunta que quiero extraer de estos cortos versículos que hemos leído ya es: ¿qué retrato tiene usted en su vida? ¿El retrato de un cristiano que se comporta según este llamado que nos hace la palabra? ¿O acaso es usted un cristiano indiferente que fácilmente abandona su obligación con la iglesia del Señor, su obligación con sus hermanos, su obligación de respetar la organización de la iglesia, su obligación de perdonar, ayudar, tener paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre con muchos de los nuestros? Si usted hace lo segundo, déjeme decirle que usted está en una situación bastante lamentable. Su espíritu, su corazón, su alma no están conectados con ese retrato divino que se nos muestra en la palabra, el retrato de un verdadero cristiano. En la iglesia contamos con enseñanza, con edificación. Gracias al Señor podemos contar con espacios donde tenemos estudios, donde tenemos clases, donde tenemos oportunidades para formarnos, para fortalecernos
y poder dar cumplimiento a ese gran mandamiento que el apóstol Pablo le da al joven Timoteo de procurar con diligencia presentarse ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. El apóstol Pedro, finalizando su segunda carta, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la iglesia contamos nosotros con ese gran privilegio, esa oportunidad de poder crecer, de poder contar con estos estudios y enseñanzas tan importantes para nuestra edificación. Algo natural que ocurría en la iglesia primitiva era esto. En Hechos capítulo 2, versículo 42 lo enseña, que los discípulos, cuando fueron bautizados y se añadieron a la iglesia, dice que perseveraban en la doctrina, en la enseñanza pura y verdadera del Evangelio, y también en la comunión de los unos para con los otros. No existían rivalidades, pleitos o problemas, dificultades que afectasen, fragmentasen la iglesia del Señor. La iglesia del Señor del primer siglo, en un principio, era una iglesia ejemplar que nos muestra el camino correcto, el camino que la palabra de Dios nos presenta. El llamado incluso que le hace Pablo a la iglesia en Colosas, en su carta a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo more en nuestros corazones como en abundancia, ¿sí? Y esto no se logra cuando el cristiano decide caminar solo. Esto no es posible cuando el cristiano tiene pensamiento individualista. ¿Por qué? Porque le va a costar a él formarse sin ejercitarse en todo lo que ha aprendido. Así que es importante que usted considere esto, ¿sí? En un tercer punto vemos nosotros el privilegio también de los espacios de oración, de fortaleza espiritual. La iglesia es un lugar de oración, de alabanza, de consuelo. Encontramos a toda esa familia que está enrutada, encaminada por la misma senda que vamos nosotros. Juntos, tomados de la mano, podemos llegar nosotros ante la presencia de Dios. Pero lamentablemente con pensamientos individualistas, de rebeldía, de soberbia y de orgullo, no será posible. ¿Por qué? Porque este no es el claro ejemplo o reflejo, ¿sí?, que la palabra de Dios nos presenta. No es el retrato de un discípulo verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Hay que ver ese gran ejemplo que tenemos también en el libro de Hechos, cuando Lucas registra aquel evento donde la iglesia oró. Dice incluso que el lugar donde estaban tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ese amor, esa entrega, esa bondad, esa fe que tenía el pueblo de Dios en aquel entonces, le hacía ser merecedor de ser llamados verdaderos cristianos. Fueron reconocidos por todos aquellos que le rodeaban como verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Santiago, el hermano del Señor, dice en el capítulo 5, versículo 16, orad unos por otros para que seáis sanados. La preocupación mutua, el ayudarnos mutuamente, el amarnos mutuamente, permite que podamos nosotros recibir esa bendición que tenemos como iglesia, no como individuos, sino como iglesia, el privilegio de estar en la familia del Señor. Una cuarta bendición que vemos nosotros a grandes rasgos es que tenemos pastores, tenemos diáconos, tenemos evangelistas que cuidan de nuestras almas. Dios estableció una organización. Dios proveyó guías espirituales para nuestra edificación, para nuestra formación. El no tener presente en nosotros esta organización, el no darle el valor apropiado a lo que Dios ha diseñado, claramente nos excluye, nos saca a nosotros de la presencia del Señor. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17, que todos estos ministros velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, ¿sí? Y también lo menciona allí en Hechos capítulo 20, versículo 28, Lucas, que registra esto: el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para presentar, cuidar, alimentar a la iglesia del Señor. Allí es donde se recibe claramente ese alimento espiritual que tanto necesitamos cada uno de nosotros. No podemos nosotros edificarnos sin gozar de una buena comunión
y de respetar la organización que Dios ha establecido. Hay un retrato equivocado que se ve frecuentemente dentro del pueblo del Señor, y es cuando nosotros descuidamos la bendición, ¿sí? Algunos descuidan la iglesia por asuntos terrenales. Otros dan mal ejemplo a su familia con indiferencia. Esto es lamentable. Algunos padres con su ejemplo les están enseñando a sus hijos que faltar a la iglesia es normal. Que faltar a la iglesia pues no tiene gran significado, no tiene un impacto sobre nuestras vidas. Pero están muy equivocados. Porque el mensaje que le están dando ustedes a su familia desde el ejemplo muestra perfectamente cuál es el fruto que usted lleva. Y no es un buen fruto, es un mal fruto, que provoca solamente indiferencia, frialdad, un patrón de conducta desordenada en su familia, ya que si para usted es difícil obedecer los principios que menciona el Evangelio, lo será también para quienes le rodean, para quienes le están viendo a usted en el día a día. Muchos rechazan la corrección. Lamentablemente se les llama la atención y salen enojados. Se apartan de la iglesia, no vuelven a las reuniones. Pero esto no refleja el verdadero retrato de un cristiano. Refleja más bien el orgullo y la soberbia, la apatía y la indiferencia hacia las cosas del Señor. ¿Sí? Está descuidando usted su salvación. No está entendiendo de quién es usted deudor, a quién le debe usted todo. Lamentablemente muchos andan por el mundo pensando que no deben nada y que como no deben nada, entonces no deben de obrar en función de algo. Pero somos deudores, le debemos a Dios todo. Y debemos de aprender nosotros a amar a nuestros hermanos, no porque nosotros necesitemos reconocimiento o algo o ser amados nosotros, sino más bien porque estamos en deuda con el Señor. Hay algo muy real y es que desde la iglesia primitiva vemos nosotros que los apóstoles hicieron fuertes llamados a cristianos que ya estaban tomando como costumbre el dejar de congregarse. Por eso el escritor de la carta a los hebreos les dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Se vuelve una costumbre el dejar de congregarnos, cuando movidos por el orgullo, la apatía, la indiferencia o la soberbia, no nos congregamos como pueblo de Dios. Algunos creen que con no volver están castigando al pastor o al hermano que los llamó a cuentas, que les llamó la atención, ese hermano que los edifica. Pero realmente es así. ¿No crees que quien está recibiendo el mal es quien lo hace? Cuando tú te dejas de congregar, cuando tú te dejas de unirte a los santos, a la iglesia, al pueblo de Dios, el pueblo de Dios no pierde. El que pierde eres tú, porque te estás perdiendo del privilegio de la bendición, de ser edificados, de gozar de la comunión con nuestros hermanos. Y simplemente lo hacemos por esos orgullos, por esa soberbia o por esos asuntos pendientes no arreglados que afectan finalmente la salvación de nuestras almas, porque raíces de amargura empiezan a emerger, raíces de odio, raíces de indiferencia, de enfriamiento espiritual, que terminan afectando no solo a nosotros, sino también a todos aquellos que nos rodean. Hay que entender que no se trata de agradar a los hombres, se trata más bien de agradar a Dios. No vamos a la iglesia por los hombres, vamos a la iglesia por Dios. Y hacemos todo lo que hacemos, no porque seamos buenos o porque seamos los mejores, sino porque estamos en deuda con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El retrato verdadero mostrado en la Biblia, cuando valoramos nosotros la bendición, es que vamos a dar prioridad a las cosas espirituales. Esto es necesario que usted lo entienda. Dé prioridad a las cosas espirituales. Con ello nosotros vamos a edificar a nuestras familias, porque al ver nuestro buen ejemplo, van a entender que es necesario priorizar esas cosas espirituales. Aprendamos a recibir la corrección con humildad. No pensemos nosotros que somos perfectos, que nunca nos equivocamos. Todos cometemos errores.
Y todos necesitamos ser corregidos frecuentemente para poder lograr esa estatura, esa plenitud de nuestro amado y Salvador Señor Jesucristo. Deberíamos de perseverar en el congregarnos, en el estar siempre ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted, como ya lo mencioné, deja de asistir pensando que va a castigar a quien le ha llamado la atención o a quien lo edifica, recuerde que eso no ocurre. Quien sale castigado es usted, porque usted es el único que pierde. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, el apóstol Pablo dice: estad firmes y constantes, abundando en la obra del Señor. Aquí Pablo le dice a los corintios esto: debemos de estar firmes, debemos de ser constantes y debemos de abundar en ese priorizar las cosas espirituales. Ya lo he mencionado en algunas ocasiones, lo que hacemos lo hacemos porque estamos en deuda con el Señor. Soportamos la disciplina no porque busquemos nosotros aparentar piedad, sino porque estamos en deuda con Dios. Soportamos todo y no nos apartamos de Cristo, de su iglesia, de hacer su obra, de escuchar su palabra, de ser edificados, de soportar a nuestros hermanos difíciles, de aquellos que arremeten contra nosotros. No porque seamos buenos y fuertes, sino porque estamos en deuda con Dios. Dios ya hizo su parte. Nos toca a nosotros hacer la nuestra. El obrar viene dado por esto, por el entender que estamos en deuda con Dios y que debemos de obrar en el amor que Dios nos ha mostrado. Un llamado final. Hermanos, ¿qué retrato estamos mostrando? ¿Cuál es la cara que usted le está dando hoy a su familia? ¿La cara de un verdadero cristiano o la cara de un cristiano que solo es cristiano de nombre, un pseudo cristiano? ¿Cuál es el rostro que usted le está mostrando a la sociedad? ¿Está siendo usted realmente luz? ¿Está siendo usted realmente sal? ¿O acaso usted es alguien por el cual el nombre de nuestro Señor Jesucristo es vituperado, dejado en vergüenza? La gran pregunta, ese retrato que estamos mostrando, ¿es el de cristianos que desprecian la bendición de la iglesia? ¿O el de hijos agradecidos que permanecen fieles al Señor y valoran lo que el Señor nos ofrece? Hay que recordar, apartarnos de la iglesia es apartarnos de la bendición de Dios. Por eso la gran invitación: volvamos nuestros ojos al Señor. Demos gracias a Él por su iglesia y reflejemos en nuestro andar la verdadera imagen de un discípulo auténtico de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No olvide, debemos nosotros de ser el retrato genuino, auténtico, verdadero de un cristiano, conforme lo enseña la palabra de Dios. Quiero recordar la cita de Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en unos minutos para que juntos adoremos a Dios como Él se lo merece. Vayamos con un corazón dispuesto, un corazón sincero, un corazón con amor genuino hacia Dios y hacia cada uno de nuestros hermanos. Dios les bendiga.